Hola, bienvenidos nuevamente al módulo 4, Gestión del entorno físico y riesgos a la salud, en su segunda parte. En esta segunda parte vamos a ver los efectos adversos a la salud por el trabajo que desarrollamos. Como contenido de esta segunda parte, desarrollaremos lo que son los trastornos musculoesqueléticos, que son los principales efectos adversos a la salud que se presentan por el trabajo que realizamos, pero también vamos a ver otros efectos como son los efectos visuales, trastornos neurológicos y del comportamiento, trastornos vasculares o circulatorios, otros efectos que podemos tener, para seguidamente ver lo que es la postura correcta como una medida de prevención, el uso adecuado del teclado y del mouse y finalmente algunas recomendaciones para prevenir daños. Vamos a terminar esta segunda parte con un video muy ilustrativo que ya se los voy a comentar. Empecemos por los trastornos musculoesqueléticos, que son los más importantes que se producen como efectos adversos en la salud. Para poder hablar de los trastornos musculoesqueléticos, en primer lugar debemos repasar qué es el sistema musculoesquelético. Vamos a acordarnos que el sistema musculoesquelético está compuesto por los músculos, los tendones y los huesos, cuya función es efectuar los movimientos y esfuerzos necesarios para la vida. Gracias a este sistema es que podemos movernos, levantar cargas, empujar, jalar, sentarnos, manipular todo tipo de objetos, herramientas, las computadoras y adoptar diferentes posturas, entre otros. Pero bueno, ¿qué es un trastorno musculoesquelético? Un trastorno musculoesquelético, cuya abreviación es el TME, mundialmente conocida, es una lesión, pero fíjense, cuando hablamos de un trastorno musculoesquelético, estamos hablando de que este trastorno está relacionado con el trabajo, porque pueden haber otros trastornos musculoesqueléticos, por ejemplo en el deporte. Pero en este caso nos abocamos a aquellos trastornos que se producen a consecuencia del trabajo o la labor que desempeñamos. Entonces, un trastorno musculoesquelético relacionado con el trabajo es una lesión de los músculos, tendones, ligamentos, nervios, articulaciones, cartílagos, huesos o vasos sanguíneos de los brazos, las piernas, la cabeza, el cuello o la espalda que se producen o se agrava por las tareas laborales. ¿Cómo se producen los trastornos musculoesqueléticos? Bueno, existen una serie de estudios, investigaciones, teorías que hablan de cómo se producen estas lesiones. Existe muchísima información, pero he tratado de resumir de la manera más sencilla y entendible posible cómo se producen los trastornos. En primer lugar, hay factores individuales, factores genéticos propios de cada persona que la hacen más vulnerable a sufrir trastornos. Incluso, por ejemplo, el biotipo de la persona o su contextura, como decimos, también es un factor. Hay personas más atléticas, más robustas, hay personas más delgadas, y es un factor individual que interviene en la ocurrencia de los trastornos musculoesqueléticos. Hay otros factores psicosociales o de vulnerabilidad, pero creo que uno de los más importantes son los factores biomecánicos, es decir, el uso de la fuerza
en este nuestro sistema musculoesquelético que al final funciona como palancas, ¿no? Palanca entre el hueso, los tendones, los músculos, las articulaciones y que producen el movimiento. Dentro de estos factores biomecánicos están las posturas inadecuadas, la realización de movimientos repetitivos, el levantamiento manual de cargas o pesos y la fuerza de empuje o tracción cuando realizamos alguna de estas maniobras o movimientos. Estos factores biomecánicos que producen que el organismo realice fuerza se suman a que puede existir un poco tiempo de recuperación de las articulaciones. Las articulaciones tienen un desgaste, pero cuando tienen un periodo de recuperación se genera mayor líquido, líquido sinovial que se llama líquido en las articulaciones y permite nuevamente un movimiento y una actividad, digamos, normal. El problema es cuando existe un sobreesfuerzo y las articulaciones no tienen un tiempo necesario de recuperación. Sumado a esto, una deficiente organización del trabajo, por ejemplo, una ausencia de pausas, que además las pausas, decíamos en la primera parte de este módulo, ayudan a la recuperación de las articulaciones, entonces producen una inflamación crónica de los tejidos. Es decir, los factores biomecánicos sumados a estos factores de organización del trabajo que no son tomados en cuenta, van produciendo una inflamación crónica poco a poco de los tejidos que los van lesionando. Y al final se producen los síntomas de un trastorno musculoesquelético. El principal síntoma, el dolor. Existen otros síntomas asociados al dolor, por eso hablamos de síntomas generales. El primero, decíamos, es el dolor. Dolor que se produce en la articulación afectada, que puede ser la muñeca, el codo, el hombro, etc. Y que se les conoce también como algias, ¿no? De ahí el nombre de dorsalgia o lumbalgia, por ejemplo. Pero también existen, junto con este dolor, otros síntomas, como ser contractura muscular, hormigueo o adormecimiento, debilidad, entre los principales. Estos síntomas se caracterizan porque se manifiestan frecuentemente al finalizar la jornada laboral. Y normalmente puede haber una recuperación, por ejemplo, en el fin de semana cuando la persona no está trabajando. Ahora vamos a ver síntomas específicos de acuerdo al área afectada. Empecemos con la región cervical, cuya zona afectada es el cuello. La persona puede referir dolor, que es un síntoma característico, o molestia en el cuello, rigidez cervical e incapacidad o dificultad para girar o mover la cabeza. La posible lesión es una tensión cervical o lo que conocemos comúnmente como tortícolis. Estas lesiones pueden producirse por una mala posición del cuello de la cabeza, especialmente, por ejemplo, cuando la persona tiene que agacharse o acercarse mucho al monitor, y entonces la zona cervical es la más afectada. En las extremidades superiores vamos a ver que el hombro y el codo son dos articulaciones muy afectadas, especialmente el hombro. El hombro es una articulación muy sensible a los movimientos y se pueden producir las famosas tendinitis, ¿no? Especialmente la del músculo del bíceps. ¿Cómo se manifiestan los síntomas? Dolor al mover el hombro, el brazo, sobre todo hacia adelante y hacia arriba.
y eso se traduce por una inflamación del tendón del músculo del bíceps. A nivel del codo existen varios tipos de lesiones. Una de las principales es la epicondilitis, es decir, una inflamación del codo. Se manifiesta por dolor en el lado interno del codo. Ahí está, por anatomía el epicóndilo, que es esa bolita durita que tocamos en el codo y que además puede producir rigidez o dificultad al mover el codo. Estas lesiones también son frecuentes encontrarlas por un uso inadecuado del mouse cuando la persona tiene que estirarse, por ejemplo, para alcanzar el mouse, que está en una posición inadecuada, y eso produce un sobreesfuerzo de la articulación del hombro y del codo. Siguiendo con las extremidades superiores, vamos a ver el antebrazo, la muñeca y los dedos. Los síntomas principales son dolor, para el caso del antebrazo, dolor en la parte externa de la muñeca, cerca del dedo pulgar, que puede subir el dolor hasta el antebrazo. Se producen las tenosinovitis, una de ellas, que lleva este nombre de Kerbein, pero son básicamente inflamaciones de los tendones. A nivel de la muñeca tenemos el famoso síndrome del túnel carpiano. Repasemos que en la muñeca existe, como su nombre indica, un túnel por el cual atraviesan los tendones, los nervios, los vasos sanguíneos para poder llegar a la mano. Y entonces, cuando ocurre un sobreesfuerzo de la articulación de la muñeca, por ejemplo, al hacer una flexión muy fuerte, o en este caso una extensión, o por el contrario, una flexión palmar que llamamos, se va afectando esta zona de la muñeca. Y este túnel, en realidad es como un orificio, ¿no es cierto? Un túnel, por esa sobrecarga, por ese sobreesfuerzo, por esa inflamación que hablábamos, se va cerrando. Y al cerrarse, va comprimiendo los tendones y especialmente un nervio, que es el nervio mediano, que va a inervar, ¿no?, toda la mano, o la mayor parte de la mano. Entonces, este túnel carpiano se caracteriza por la inflamación del nervio mediano, adormecimiento y hormigueo, más pérdida de la precisión y sensibilidad en los dedos, especialmente en el pulgar, índice, medio y mitad del anular. Finalmente, en los dedos, o a nivel de los dedos de la mano, son también frecuentes las tendinitis, con una inflamación de los tendones. Y se caracteriza básicamente por dolor a nivel de los dedos. Estas lesiones con estos síntomas que comentamos son frecuentes por un uso inadecuado del teclado y del mouse muy especialmente. A nivel de la columna vertebral vamos a encontrar síntomas muy frecuentes como ser dolor en la zona dorsal de la columna vertebral, sensación de carga, pesadez y aumento del dolor, sobre todo en posturas prolongadas, es decir, cuando la persona está mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentada, empieza a sentir un dolor importante en la columna. También puede presentarse este dolor un poco más abajo en la columna lumbar, en la zona de la espalda baja, que de igual forma se presenta en posturas permanentes, ¿no?, cuando está mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentada. Incluso este dolor puede irradiarse a los miembros inferiores. Estos síntomas son muy frecuentes
más del 30% por lo menos de la población padece de estos síntomas o alguna vez alguno de nosotros ha tenido estos síntomas, y esto se relaciona mucho con esfuerzos, levantamiento de cargas, a veces incluso con solo levantar un peso más de lo debido una sola vez puede ya haber un daño a nivel de los discos intervertebrales, bueno, en general de la columna. También por mantener posturas forzadas, especialmente cuando uno está muchas horas sentado o sentada, la columna igualmente sufre. Por eso la importancia de las pausas, porque al hacer una pausa de por lo menos 8 a 10 minutos, damos tiempo a que las articulaciones y la columna, en este caso el disco intervertebral, se pueda recuperar. Vamos a ver ahora los trastornos visuales. Dentro de los trastornos visuales encontramos lo que las personas refieren como molestias oculares, como ser pesadez de los párpados, picazón o quemazón, necesidad de frotarse los ojos, esa sensación de ojos secos, enrojecimiento de la conjuntiva o, por ejemplo, ver los caracteres borrosos o dificultad para enfocar los objetos, imágenes desenfocadas o dobles. Es decir, cuando uno está mucho tiempo frente al monitor, empieza a parpadear menos de lo usual. Los ojos empiezan a resecarse y ahí es donde vienen estos problemas o estos síntomas de ardor, picazón, malestar, las conjuntivas rojas, y es básicamente porque la persona parpadea menos, y cuando se parpadea menos, la lubricación de los ojos disminuye. Y estando mucho tiempo frente a un monitor, revisando documentos, trabajos, información, etc., incluso uno puede llegar a tener estos síntomas, ¿no? De empezar a ver borroso, imágenes dobles, caracteres ya distorsionados, y es por un esfuerzo visual de muchas horas de haber trabajado frente a un monitor. También se describen las cefaleas o dolor de cabeza. Este dolor de cabeza puede estar a nivel frontal, es decir, en la frente. También se refiere dolor occipital o en la nuca, o región a nivel, o dolor a nivel de la zona temporal, aquí cerca de las sienes. Entonces, las personas suelen referir al finalizar la jornada laboral especialmente todos estos síntomas después de haber estado mucho tiempo frente a un monitor. Otro de los trastornos a causa de el trabajo en oficina o el trabajo que nos toca desarrollar en la casa como teletrabajo son los trastornos neurológicos y del comportamiento. Aquí vamos a encontrar síntomas que se relacionan con la fatiga mental o psicológica. Estos síntomas se manifiestan con dolor de cabeza, palpitaciones, mareos, temblores, aumento de la sudoración en las manos sobre todo, incluso trastornos digestivos. Hay personas que refieren estreñimiento, por ejemplo, o, por el contrario, diarrea. Por otro lado, también podemos encontrar otros síntomas que los llamamos psíquicos porque se presentan con ansiedad, irritabilidad, estados depresivos, dificultad en la concentración, incluso llegando a presentar trastornos del sueño, como dificultad para conciliar el sueño, el insomnio o pesadillas o un sueño agitado, y en general son o pueden llegar a ser consecuencia de un esfuerzo intelectual o mental excesivo,
por el trabajo que desarrollamos de tipo de oficina, administrativo, en la casa. Otro de los efectos adversos a la salud son los vasculares o circulatorios. Y esto fundamentalmente se presenta por una falta o una mala irrigación o una mala circulación en extremidades inferiores cuando estamos mucho tiempo sentados o en una postura inadecuada, por ejemplo, pegados a la silla, y existe una compresión detrás de la rodilla que impide un buen flujo de la sangre. ¿Cuáles son los síntomas? Sensación de pesadez o dolor en las piernas, debido precisamente a lo que les comento, a la presión del asiento en los muslos y a la poca movilidad de las piernas. Otra de las medidas que se recomienda para más bien favorecer precisamente la circulación de la sangre es el tener un apoyapiés. Ya vamos a ver en un momento más la postura correcta, pero ese apoyapiés o esa posición especial de los pies ayuda a una buena circulación de la sangre en las extremidades. Finalmente, existen otros efectos colaterales por el trabajo que desarrollamos, especialmente frente a un monitor o durante mucho tiempo sentados, que tiene que ver con el sedentarismo, es decir, una falta de actividad física que de manera secundaria nos puede llevar a desarrollar otro tipo de enfermedades, como ser, el sobrepeso, obesidad y consecuentemente el desarrollo de enfermedades metabólicas como la diabetes, por ejemplo, o cardiovasculares. Como podemos apreciar, existen muchos efectos adversos a la salud si es que no tomamos algunas medidas preventivas en nuestro trabajo, en nuestro puesto de trabajo y en este caso, cómo desarrollamos nuestro teletrabajo. Si bien tenemos efectos visuales, circulatorios, mentales, sedentarismo, los más importantes, evidentemente, y los que se presentan con mayor frecuencia son los trastornos musculoesqueléticos. Y por esa razón vamos a ver ahora cuáles son las medidas fundamentales para prevenir los trastornos musculoesqueléticos. ¿Cómo prevenir los trastornos musculoesqueléticos? Fundamentalmente, si logramos mantener el mayor tiempo posible una postura correcta, como la que vemos en nuestro gráfico, vamos a poder prevenir todos estos trastornos musculoesqueléticos que les comentaba a nivel del cuello, del hombro, codo, de la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense qué importante es mantener esta postura correcta, empezando por tener la cabeza y cuello en posición recta. Así vamos a prevenir que el cuello o la cabeza tenga que agacharse, por ejemplo, para ver el monitor, o por el contrario, si el monitor está muy arriba, voy a tener que hacer un aumento en la flexión del cuello o en la extensión más bien. Entonces es importante mantener la cabeza, el cuello en posición recta, seguidamente los hombros relajados. Si seguimos por las extremidades superiores, fíjense que los antebrazos y los brazos deben formar un ángulo aproximadamente de 90 grados. Esa es la posición en la que los hombros van a estar relajados. Y eso depende de la altura en que se encuentre nuestro escritorio, nuestra mesa, donde hayamos puesto el teclado y el mouse. Si están, por ejemplo, a una altura, en un lugar muy alto, nos va a obligar a elevar los hombros. Y esa ya no es una posición
relajada. Si están muy alejados, de igual manera, esa situación nos obliga a tener que flexionar o estirar, ¿no es cierto?, los brazos, los antebrazos, y entonces los hombros ya no van a estar relajados. Las muñecas, fíjense, están en línea recta en relación con el teclado, y la misma posición se debe adoptar con el uso del mouse. Seguimos evaluando la postura correcta. Fíjense que la espalda tiene un apoyo que se llama lumbar. La espalda está apoyada en una silla, por eso es que recomendábamos tratar de trabajar en una mesa, en una silla, lo más parecidas a un escritorio y una silla de nuestra oficina. Siguiendo con el análisis de la postura correcta, en esta siguiente imagen vamos a observar algunas distancias y ángulos que mantienen precisamente la postura correcta y adecuada. Fíjense que la distancia a la cual debe estar el monitor, que mencionábamos anteriormente, está entre 50 a 60 centímetros. Es decir, el borde superior del monitor debe estar frente a la persona, frente a los ojos y a una distancia visual entre 50 a 60 centímetros. Los brazos deben formar con los antebrazos 90 grados, al igual que los muslos con las piernas, para mantener una buena postura. Y fíjense, a nivel de los pies existe un apoyapiés o un banquito, como comúnmente le decimos, que favorece un poco la flexión del pie para ayudar a la circulación de la sangre y prevenir trastornos vasculares que los hablábamos hace un momento. Fíjense que existe una separación aproximadamente de un puño entre el asiento y la parte posterior de la rodilla, precisamente para prevenir cualquier tipo de presión que pueda reducir la circulación de la sangre. Y entonces mantener la espalda recta, que también, fíjense, mantiene un ángulo de 90 grados con los muslos, espalda y muslos, muslos con piernas, brazos con antebrazos, siempre 90 grados. Por otro lado, tenemos algunas dimensiones de referencia que nos pueden orientar a qué altura debe estar el teclado y el mouse y a qué altura debe estar la silla. Estas son dimensiones que han sido ampliamente estudiadas precisamente para poder ayudar en mantener una postura correcta y lo que se llama una postura ergonómica, ¿no? O un diseño ergonómico del puesto. Normalmente la silla debe estar entre 34 a 52 centímetros y la mesa entre 68 a 72 centímetros. Bueno, esto va a variar poco en función a la talla de la persona, ¿no? Si es una persona más alta o una persona más baja, pues habrá que regular estas distancias, pero siempre tratando de llegar a la postura correcta. Veamos ahora el uso correcto del teclado. Esta es una imagen que nos muestra de manera muy sencilla y gráfica cuál es la posición correcta que debemos mantener las manos cuando usamos el teclado. Fíjense, las manos deben estar rectas, manteniendo el mismo eje de los antebrazos, sin hacer ningún tipo de desviación, porque precisamente esas desviaciones, como vemos en la imagen,
son las que causan daño a nivel de las muñecas y lesiones en los tejidos. De igual manera, desde una vista lateral, podemos ver que la mano, ¿no?, mantiene un eje recto y no tiene este tipo de desviaciones, tanto para, digamos, para atrás o como para abajo, que lesionan las muñecas. Entonces es importante mantener en un mismo eje recto sin desviaciones. Existen ahora, de repente ustedes sí ya los han visto, los tienen, teclados ergonómicos o accesorios para el uso del mouse, como las almohadillas, los pad mouse que se llaman, que tienen un diseño precisamente para favorecer la mejor posición, la mejor postura de la mano y evitar estas desviaciones. Algo similar sucede con el uso del mouse. Lo importante es mantener una posición normal, anatómica, digamos, de la mano con referencia al brazo o al antebrazo, evitando estas desviaciones que a veces inconscientemente las hacemos y nos habituamos a esas malas posturas. Por tanto, si realizamos un buen uso del teclado y del mouse, respetando estas distancias, preservando estos ejes y evitando desviaciones, vamos a prevenir daños, especialmente en nuestras muñecas y en nuestras manos. Finalmente, algunas recomendaciones de esta segunda parte. Acuérdense que en la primera clase hemos hablado de la importancia de organizar y gestionar el teletrabajo. En primer lugar, estableciendo un ambiente físico para desarrollar nuestro trabajo, que debiera cumplir con algunas condiciones o requisitos mínimos. Por ejemplo, que sea un ambiente iluminado, que sea un ambiente ventilado o en el cual yo pueda facilitar el recambio de aire, que sea un ambiente lo más tranquilo posible y en la mejor situación que pueda tener una silla y una mesa lo más parecidas a mi escritorio u la silla del trabajo. Aparte de eso, habíamos hablado de la necesidad de establecer horarios para hacer una buena gestión del trabajo y también hacer una buena gestión del trabajo en la casa y de las tareas que uno tiene con la familia. Y en ello también hablábamos de la importancia de las pausas como un espacio para las necesidades fisiológicas, para hidratarse, para comer algo, para despejarse. Y fíjense qué importancia tienen las pausas para la recuperación de las articulaciones, como hemos visto en esta clase. Entonces, a estas recomendaciones que les dábamos, deben agregar ahora la postura correcta. Mantener una postura correcta, adecuando de la mejor manera su ambiente de trabajo, la mesa, la silla y todos los aditamentos que puedan facilitar mantener esta postura correcta y hacer un uso adecuado del teclado y del mouse, principalmente. Creemos que con estas recomendaciones la probabilidad disminuye muchísimo en relación a que aparezcan efectos adversos o puedan sufrir trastornos principalmente musculoesqueléticos. Estas pausas también ayudan, por ejemplo, a la vista, porque dejamos de estar frente al monitor, que hemos estado mucho tiempo, y los ojos, cuando dejan de ver el monitor, empiezan a recuperar también la lubricación normal. Podemos mirar al horizonte, a través de una ventana, al horizonte, durante unos minutos, y eso también ayuda a recuperar la lubricación.
Otras recomendaciones son, por ejemplo, con los ojos cerrados, mirar hacia arriba, hacia abajo, a un lado, al otro, hacer movimientos circulares durante un par de minutos, que eso también ayuda a la lubricación de los ojos. Entonces, fíjense cómo podemos aprovechar al máximo una pausa para promover, ¿no?, la recuperación de nuestras articulaciones, de nuestro sistema musculoesquelético, también favorecer la recuperación y la lubricación de los ojos y así prevenir trastornos musculoesqueléticos y visuales principalmente. Finalmente, voy a terminar esta segunda parte con un video que quiero compartir con ustedes. Es un video de un personaje famoso en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo que se llama Napo. Napo nació en Europa como una figura para la información y capacitación de todos los trabajadores en diferentes campos y en diferentes áreas. Y Napo no ha querido quedar indiferente ante esta pandemia del COVID y bueno, ha sacado un video para hablar del teletrabajo y la importancia de la prevención de estos trastornos, como hemos hablado en esta clase. Así que sin más, les dejo con este video de Napo para que ustedes analicen y pongan en práctica toda la parte teórica que hemos hablado hoy día. Entonces nos vemos en la próxima clase, en la parte 3. Muchas gracias.